Bienvenidos a Observatorio Semanal. El día de hoy vamos a hablar de lo que está pasando en Estados Unidos a 6 meses de la llegada al gobierno del presidente Donald Trump. Y para eso no podíamos tener otros invitados que no fueran Sergio y Hazel, con quienes hemos analizado esta historia pues desde sus inicios, digamos, y espero que lo hagamos en los meses por seguir. A ver, vamos a hacer un balance, si les parece bien. Y lo primero que te preguntaría, Sergio, es de lo que está sucediendo, ¿qué es lo que te parece más relevante ahora en Estados Unidos? Bueno, lo que pasa es que esto es un circo con un montón de pistas, ¿no? Y ver. habría que ir escogiendo, ¿no? Hay una batalla en el legislativo, hay una batalla en el interior del Partido Republicano, hay una batalla en los mismos pasillos de la Casa Blanca. O sea, en todos lados estamos viendo este conflicto que alguna vez teníamos que esperar. Creo que lo más claro hasta ahora es que Donald Trump ha sido incapaz de reclamarle disciplina a su partido y a su equipo más cercano, ¿no? Y el último cambio, justamente el de hace unos días, en el que John Kelly llega como jefe de la oficina de la Casa Blanca, creo que apunta en ese sentido, ¿no? A decir, a ver, aquí necesitamos a alguien que trate de poner un poco de disciplina. Vamos a ver, porque pues, la disciplina empieza justamente con el presidente de Estados Unidos. Y John Kelly será un militar respetado y demás, pero yo no sé cuánto va a durar eso. Ok, pero me gusta la manera en la que enfocas y nos presentas el análisis, que es por cajones temáticos. Me parece que es una buena manera de entrarle. Y decías, y te preguntaría Hazel, decía Sergio, a ver, un tema es su relación con el legislativo. ¿Qué tal que empezamos por ahí y luego regresamos de nuevo a su oficina? Pues mira, ha sido una relación un poco álgida. Sin lugar a dudas, el Partido Republicano ha querido alinearse y tradicionalmente, históricamente, el Partido Republicano es bueno, digamos, alineándose, pero ahora le ha costado más trabajo a Trump. Si bien Mitch McConnell, el líder de la mayoría en el Senado, ha tratado de, sobre todo en la reforma al sistema de salud, lograr lo que ellos dicen repeal and replace, deshacerse de la ley de seguridad, bueno, la ley de salud, el Obamacare, y reemplazarlo. Ha tenido varios intentos y no lo ha logrado. Y creo que ahí entra una lucha dentro del Partido Republicano con el Partido Demócrata. Creo que hay una estrategia de una u otra manera. Se podría pensar que a los demócratas, aunque no es lo ideal para la población, en términos de quitarle poder al Partido Republicano, le convendría que pasara el deshacerse del Obamacare. No lo han logrado porque son republicanos precisamente. Ahorita tenemos a 3 senadores republicanos que no han estado de acuerdo con el plan de Trump. Y creo que eso es importante porque para los republicanos ellos quieren dar un éxito, digamos, en una de las promesas de Trump para poder seguir adelante. No lo han logrado. Mitch McConnell no ha quitado el dedo del renglón. Esta semana van a volver a intentar. Lo van a volver a intentar, ok. Creo que no lo van a lograr. Y luego vienen otras luchas que son tal vez igual de importantes como del sistema de salud. Una es la reforma fiscal, que es otro de los puntos importantes, promesas de campaña de Trump, y el siguiente es el presupuesto, ¿no? Y que también muy importante porque el presupuesto que ha propuesto Trump es bastante, digamos, disruptivo en términos de lo que se venía dando en los últimos años. Entonces, yo veo que las luchas van a seguir. Es importante que, aunque es cierto que llegó Kelly a la Casa Blanca y aparentemente es quien va a poner orden, Priebus tenía una liga con el Congreso, era el líder del Partido Republicano y eso le daba, digamos, conversación a la Casa Blanca con el Congreso. Yéndose Priebus, vamos a ver qué tal se van a llevar y qué tal va a haber comunicación, qué tantos acuerdos va a poder haber entre la Casa Blanca y el Congreso, cosa que yo no creo. Otra cosa interesante que ha pasado con respecto al Congreso es que se ha levantado o se ha organizado mejor a la población. Todos estos grupos de interés que antes trabajaban de manera aislada y que cada uno impulsaba su agenda, de repente han encontrado que hay cosas que los unen, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el tema de la ley de salud, por primera vez en muchos años estuvieron de acuerdo aseguradoras, asociaciones profesionales de médicos, de enfermeras, proveedores de servicios médicos de diferentes tipos,
porque veían un peligro en que se quitara el Obamacare, ¿no? Entonces, por primera vez, digamos, otra vez estamos viendo a la sociedad organizarse. ¿Y por qué la relaciono con el Congreso? Porque no debemos de olvidar que el año que entra hay elecciones en noviembre para el Congreso, las elecciones de medio término, se reelige toda la Cámara de Representantes y 1/3 de los senadores. Y a la hora que la sociedad se está organizando, los legisladores tienen que pensar qué es lo que quiere la población. Este análisis que nos hace muy interesante y muy completo, Hazel, de lo que está pasando en el Congreso de los Estados Unidos, ya nos lleva también a mirar la relación del presidente con su partido. Pero ahí no se agota, digamos, la relación con el partido, porque pues, el partido es más complejo, está presente en más lugares. ¿Qué podemos decir de eso, Sergio, pensando también en la relación con el partido a nivel nacional, es decir, gobernadores, bases partidistas, en fin? ¿Cómo está la relación de Trump con los republicanos? A mí me parece que lo más interesante de todo esto es que al final lo que vemos en el Partido Republicano es una división que empezó incluso antes de que Trump dijera que iba a ser candidato presidencial, ¿no? Entre una parte de la dirigencia del Partido Republicano, previous entre ellos, que en 2013 decían, este partido necesita un cambio de línea política, tenemos que acercarnos a las minorías, tenemos que hacer otra cosa porque si seguimos en esta línea va a ser casi imposible ganar elecciones en el futuro. Y la otra línea, que creo que Trump aprovechó muy bien, de las bases que dijeron, no, este partido es este partido y vamos a seguir una línea completamente en contra de la agenda de Barack Obama, al grado de que, bueno, pues la agenda, incluyendo la reforma de salud y demás, pues más que una agenda muy específica de qué hacer con el sistema de salud, parece que es una agenda sobre deshacerlo, cualquier cosa que sea relacionada con Barack Obama, ¿no? Y en eso es en lo que no se han podido poner de acuerdo, pero también esto nos refleja esa división entre una élite del Partido Republicano que pensó y discutió en 2013 este cambio de línea y otra parte, como aprovechada por Donald Trump, más cercano a las bases, que dijo, no, las bases no quieren ese cambio que están discutiendo los Bush, los previews, etcétera. En términos electorales, pues claramente Trump tuvo razón, ¿no? Quienes querían adoptar esa línea más de moverse mucho más hacia el centro político, pues vamos viendo cómo les fue en las primarias, ¿no? Ese es Jeb Bush. Y Trump, que adoptó una línea más dura de decir, no cambiamos la línea y seguimos de este lado, pues fue finalmente el ganador y logró ganar una elección sorprendiéndonos a todos, pero creo que esa es la división básica al interior del Partido Republicano. Que sigue estando presente, diría. Y se refleja. Y lo que es interesante es que en el Congreso me parece que la línea de previous, Bush y demás anterior, es probablemente compartida por más senadores, y sin embargo, a mí lo que me sorprende es la disciplina de los senadores. Con excepción de 3 republicanos, todos los demás han sido bastante disciplinados en votar lo que sea. Y cuando decimos lo que sea, es lo que sea. Digamos, la última votación para tratar de echar abajo la reforma de salud de Barack Obama, no sabían ni qué había. O sea, unas horas antes les dijeron qué era lo que iba a venir en el paquete y aún así estaban dispuestos a votarla. Son 3 senadores los que la frenaron, pero con uno de ellos que no hubiera frenado, estaríamos ahorita hablando de qué disciplinados los republicanos que pasaron la reforma de salud. Sin más contenido que ese discurso de decir hay que deshacer todo lo que hizo Barack Obama. Me han ayudado a ver el Congreso, me han ayudado a ver el partido y ustedes mismos mencionaron la falta de disciplina dentro de la Casa Blanca. Hazel, ¿qué está pasando ahí? Porque ahí sí, digamos, los que lo miramos desde fuera, que no conocemos bien cómo opera, cómo funciona y demás, no podemos sino estar sorprendidos de lo que parece un desastre total. A ver. Bueno, creo que como lo definió Sergio al principio de su comentario del circo de varias pistas, dentro de la Casa Blanca hay también varias agendas y varias luchas internas. Es un hecho que todos los presidentes de Estados Unidos encuentran en su burocracia una lucha interna tradicionalmente. Lo que pasa es que ahora ha sido mucho más evidente dentro de la Casa Blanca. ¿Por qué? Bueno, primero por el estilo de gobernar de Donald Trump, que no es un político tradicional, que es un empresario que está acostumbrado a veces a, como dicen, a microadministrar, digamos, ciertos temas, y cuando él decide que un tema es importante, se va a meter a fondo en ese tema sin importar lo que digan los asesores, etc. Segundo, porque tiene asesores con los que tiene compromisos de diferente índole. Por ejemplo, ¿no?
Scaramucci, el recién salido director de comunicaciones, con el que tenía ciertos compromisos, digamos, empresariales, económicos, o su hija y su yerno, con el que tiene además una relación familiar. Entonces, eso hace complicado, digamos, manejar dentro de la Casa Blanca qué es lo que está sucediendo. El traer además a la Casa Blanca a entes que no son necesariamente políticos y que no tienen la sensibilidad así es, ¿no? Y de cómo comunicar, creo que ha hecho más difíciles las cosas. Ahora, viene Kelly, es un militar que tendrá una disciplina muy específica, es un militar retirado. Puede ser que este sea el que le dé un poco de estabilidad ahora. A mí no me sorprende que, llegado él, haya salido el director de comunicaciones, porque necesita tener, digamos, disciplina, y claramente este señor no la tenía, ¿no? Ya había dicho que él se iba a comunicar directamente con el presidente Trump, y eso creo que pudo haber causado disrupción. Y creo que en tercer lugar, un gran problema que ha tenido la Casa Blanca es que no han logrado tener una comunicación eficaz. O sea, el antiguo vocero, la nueva vocera, el director de comunicaciones no han sabido decir qué están haciendo. Tal vez no lo saben, o tal vez no lo saben decir. Entonces, creo que romper los esquemas como trabajaba tradicionalmente también es lo que ha causado una percepción de mucha inestabilidad dentro de la Casa Blanca. Creo que no hay sorpresas, ¿no? El presidente Trump no iba a ser distinto, lo conocíamos de antes como figura en la televisión, y así era, ¿no? Lo que él dice se hace, tiene una personalidad de confrontación, tiene una personalidad de siempre estar en un espíritu de competencia donde él tiene que demostrar que él siempre tiene la razón. Entonces creo que debe ser difícil estar dentro de la Casa Blanca y querer asesorar a una personalidad de ese tipo, ¿no? Y veremos si un general retirado es capaz de disciplinar a un presidente al estilo de Trump, lo cual no está fácil. Pero vamos a un corte y regresamos, porque hay muchos temas de los que tenemos que seguir hablando. No sé usted, a mí por ejemplo me interesa muchísimo saber qué va a pasar con México y qué va a pasar en general con la política exterior de los Estados Unidos. Esto es Observatorio Semanal. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal. Estamos analizando qué está pasando en Estados Unidos a 6 meses de que inició el gobierno de Donald Trump, y en el primer bloque hicimos un análisis, digamos, de algunas pistas, como bien nos decía Sergio, que fueron la pista legislativa, el Partido Republicano y el propio gobierno en la Casa Blanca actual. Pero hay otro actor institucional fundamental que ha jugado un rol relevante en estos 6 meses, y es el Poder Judicial. Geisel, ¿qué podemos decir de él? Bueno, creo que como se había comentado, la fortaleza institucional de Estados Unidos, el sistema de pesos y contrapesos ha probado que funciona y que es a prueba de personalidades, sea la que sea. Y creo que en ese sentido el Poder Judicial ha jugado su papel bien, como el tercer poder, el que revisa qué es constitucional y qué no lo es, y en todo caso el que va a evitar el acaparamiento del poder, sobre todo el poder ejecutivo del presidente. Entonces, por ejemplo, tenemos el hecho de esta prohibición de entrada de algunos países, mayormente musulmanes, a Estados Unidos, en donde la Corte ha dicho no, se viola la enmienda primera de la Constitución en la libertad de religión, no, se viola la libertad de tránsito, además de tener otros problemas, digamos, operativos. Hasta ahora la Corte le ha dicho que no al presidente, llegó a la Suprema Corte hizo una revisión, de manera unánime los jueces dijeron, por lo pronto, esta parte, digamos, de tu orden ejecutiva no se va a poder aplicar. Tenemos que reconocer que hay vínculos familiares que son importantes y que a estas personas se les va a dejar entrar. Y se escucharán los argumentos orales en septiembre, digamos, del caso, pero por lo pronto la Corte levantó la mano y dijo, a nosotros nos tienes que tomar en cuenta. Creo que volviendo al tema de la reforma de salud, el presidente Trump ha dicho, bueno, no importa que no pase en el Congreso, yo voy a dejar que el Obamacare implode, ¿no? O sea, que no le voy a dar dinero, no le voy a pagar a las aseguradoras que le debemos, no voy a meterme, digamos, con la parte de los recursos. Y creo que ahí es otra vez en donde la Corte puede salir, puede decir, a ver, te guste o no te guste,
La ley de salud es ley y la tienes que cumplir aunque tengas el poder de ser el presidente de los Estados Unidos. Entonces creo que es un actor esencial que no podemos dejar de ver y que además creo que la sociedad va a seguir utilizando a este poder como el poder que protege al individuo. Puede ser que una mayoría en el Congreso, los 50 senadores más el presidente, el vicepresidente que ha roto ya en un par de veces el empate, o las mayorías en la Casa de Representantes decidan una cosa, que el presidente decida otra, pero al final de cuentas siempre va a estar el judicial ahí para defender con la Constitución a cada uno de los estados. Qué importante, ¿no? Porque ahí nos recuerda todo esto de la división de poderes y los pesos y contrapesos, que parece una cuestión meramente teórica, retórica. No, en los hechos es un, digamos, mecanismo de contención, en este caso, de las ocurrencias de un hombre muy poderoso, que además es el presidente de Estados Unidos, eso sin duda, ¿no? Hay otros actores, Sergio, que son importantes, no podemos mirarlos uno a uno, pero en general, ya en otros programas, aquí mismo, ustedes referían la importancia del federalismo norteamericano, la importancia de los gobiernos locales y la importancia incluso de las grandes ciudades en Estados Unidos. ¿Qué podemos decir de eso? ¿Qué ha pasado, digamos, en ese nivel de relación entre la presidencia de Trump y el federalismo norteamericano? Déjame ponerlo en estos términos para tratar de complementar lo que decía Hazel. Hace unos meses, cuando estábamos aquí, lo que nos preguntábamos era ¿cuánto van a aguantar esas instituciones americanas? ¿No? Porque tenemos toda esta historia, que son instituciones viejas, consolidadas, etcétera, pero nunca habían tenido en la historia reciente un personaje como Trump al que tuvieran que contener. Y hasta ahora creo que lo han hecho bien. Ya hablamos del Congreso. Es muy importante pensar que esas votaciones del Congreso de alguna forma han reflejado el activismo de muchísimas organizaciones y demás que han estado muy activas diciéndole, por ejemplo, a senadores republicanos: no podemos aceptar que simplemente borren de un plumazo la reforma al sistema de salud impulsada por Obama. Y en ese sentido creo que hemos visto un Congreso que ha jugado de contrapeso, con todo y que tiene una mayoría republicana. Pero eso refleja, y así está, y esa es la idea, refleja el activismo de una sociedad civil que está muy involucrada, que yo creo que más involucrada que casi con cualquier otra administración, en proteger algunas cosas que consideran, digamos, triunfos, como esa reforma de salud de hace unos años. Hay otros equilibrios en los que probablemente no tenemos tan presentes todo el tiempo, pero que también han operado. Incluso el Poder Ejecutivo es una burocracia vieja, ¿no? Y está bien que el presidente llegue, quiera tirar algunas líneas sobre el tipo de políticas que va a promover. El mismo gobierno tiene un músculo propio, digamos. Déjame ponerte un ejemplo que a lo mejor cuando hablemos de México habrá que retomar. Hace un par de semanas el Poder Ejecutivo tuvo que presentar al Congreso cuáles son sus objetivos para la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Es un documento de 20 páginas que es fascinante, porque es absolutamente esquizofrénico. O sea, hay desde objetivos que son claramente proteccionistas, está ahí metido lo que ya habíamos estado negociando los últimos años relacionado con el TPP, etcétera, y hay medidas que son meramente ocurrencias. O sea, ¿no? ¿Tú dirías que lo que refleja es que es un documento hecho con muchas agendas a varias manos? Con muchas agendas a varias manos, con objetivos completamente incluso contradictorios, porque el primer párrafo es: hay que reducir el déficit, y luego lo que vienen son básicamente una copia de lo que estábamos discutiendo en el TPP sobre comercio electrónico, sobre estas cosas que evidentemente hay que modernizar del Telecán, que se negoció mucho antes de que existieran estas cosas. Y luego tiene párrafos por ahí sobre que se deben crear mecanismos para evitar que los países que pertenecen al Telecán apliquen devaluaciones estratégicas, cosa que ninguno ha hecho en 20 años. Al contrario, lo que nosotros hacemos en México, si acaso, es proteger el valor de nuestra moneda, no la devaluamos para poder exportar más. Entonces, es muy interesante cuando se lee desde el punto de vista no técnico, sino político, ¿no? Porque refleja cómo dentro del mismo Poder Ejecutivo siguen operando estos que quieren una negociación que hace falta, tipo TPP, sobre un montón de cosas que hay que modernizar el Telecán, pero también están los párrafos sobre lo que quieren el ala más radical del trumpismo, que es básicamente cerrar las fronteras. No es un documento hecho por Steve Bannon. Si lo hubiera hecho Steve Bannon, tendría una línea clara. Tendría un renglón: cancelar el Telecán, punto. Okay.
Una cosa muy importante, y si quiero detenerme un segundo más, es este papel de la sociedad civil a lo largo de todo el país, de todo Estados Unidos. Nos dice Sergio, ya lo adelantabas tú también, Hazel, que en efecto hay una buena cantidad de organizaciones que han empezado a incidir en la agenda y sobre todo en sede legislativa. ¿Qué podríamos decir de eso? ¿Cuál ha sido la reacción? ¿Qué cambio hemos visto o ninguno en la sociedad civil de los Estados Unidos en estos 6 meses? Yo creo que lo hemos visto desde el día 1. Al día siguiente de que Trump tomó posesión como presidente, hubo una de las marchas más numerosas en Washington que jamás haya visto Washington, ¿no? Que fue de la marcha de las mujeres. ¿Y no se desinfló eso? No, yo creo que, a ver, se desinfla o digamos, se hacen núcleos de acuerdo al tema, ¿no? Okay. Yo te puedo hablar del tema que a mí me toca, que es el tema educativo y el tema de la inversión en ciencia. La Casa Blanca ha emitido un esquema de presupuesto en donde quiere disminuir de manera importante los fondos para estos programas, y la organización de la sociedad con respecto al tema. Ves a todas las universidades, a los académicos, a los investigadores, visitando Washington, hablándole a los congresistas, escribiendo cartas para el tema de los intercambios educativos. Ha habido alguna propuesta de disminuir los costos. Se lanza una campaña en donde en una semana tienes 1 millón de firmas que llegan al Congreso y el Congreso escucha. Y el Congreso tiene que recibir y los congresistas te tienen que reconocer por qué es importante tu agenda o no. Y saben que si no te escuchan y votan de manera contraria, en las elecciones de noviembre del 2018 va a haber un voto de castigo. Entonces creo que el tema de la reelección, el tema del acceso a tus representantes es muy importante, y gracias a eso la sociedad se organiza y la sociedad está, como dice Sergio, como nunca antes, ¿no? Bueno, o tal vez no nunca antes, porque sí ha habido momentos importantes de organización civil, pero en uno de los momentos de más organización civil. Y en un momento que podemos decir de política relativamente ordinaria, es decir, porque salvo el huracán Trump, digamos, el personaje, en realidad en este momento no está pasando nada de excepcional en la vida de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, aunque ahora hay temas que se escuchan con mucha fuerza. Creo que hemos mencionado muchas veces el tema de salud. Es muy importante ya para los estadounidenses el tema de salud, con sus diferentes aristas, el Medicare para las personas mayores, el Medicaid para las personas de bajos recursos, y sobre todo la cobertura para aquellos que tienen condiciones preexistentes. Hay otra agenda bien importante que es el tema de las policías y, digamos, su relación con ciertos grupos raciales, ¿no? Okay. Y este de Black Lives Matter ha sido muy importante, es un movimiento que ha tomado fuerza, que ha hablado fuerte y ha dicho hasta aquí, y al mismo tiempo tienes al gobierno diciendo está bien, ¿no? La semana pasada hubo un discurso del presidente Trump diciéndole a la policía qué podía hacer, y prácticamente pues es un discurso de confrontación. Entonces creo que ahí hay otra agenda importante. Hay una tercera agenda que tiene que ver con el presupuesto y todas estas digamos, todas estas propuestas que hay para hacer el gobierno mucho más pequeño, que es importante. Creo que hay una que es hacia adentro del gobierno. Como decía Sergio, las mismas luchas y los mismos intereses dentro del gobierno son bien importantes. Creo que uno que ha sido muy importante, que ha estado en los periódicos constantemente, es esta idea de rehacer o reorganizar el Departamento de Estado, que ponen a Rex Tillerson, este empresario que tomó, digamos, la consultoría de 2 grandes empresas para reorganizarlo, y los mismos burócratas o los mismos diplomáticos han levantado la voz y han dicho qué es lo que opinan, cuál es su trabajo, por qué es importante. Entonces, se está organizando en diferentes niveles y hay muchas agendas que creo que en apariencia lo que nos va a enseñar es que es todavía más desorganizado, porque hay muchas agendas al mismo tiempo. Pero la verdad es que así estaba pensado el sistema. El sistema estaba pensado originalmente para que el gobierno no pudiera hacer mucho, para que todas las agendas se escucharan y para que solamente pasara lo que vale la pena que pase. Al final estamos viendo la Constitución de los Estados Unidos en movimiento, digamos, operando y actuando, y estamos viendo algo que es muy relevante en una democracia, que es el control recíproco de poderes y el acotamiento del poder presidencial, el acotamiento del Ejecutivo frente a otros poderes que incluso cuentan con una mayor inyección de legitimidad democrática. Vamos a un corte y regresamos, y ahora sí le entramos directo a la política exterior. Les quiero preguntar qué va a pasar
pasar, digamos, en la relación con México, qué es previsible que pase, qué está pasando en el mundo y algo que a mí sí me da mucha curiosidad, que es cómo viven ustedes como expertos internacionalistas esta tendencia de Trump a posicionarse a través de Twitter, que a mí me parece una cosa, la verdad, increíble. Regresamos a Observatorio, quédese con nosotros. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio. En Observatorio Semanal estamos analizando la situación política de los Estados Unidos de Norteamérica, pero les decía que quiero dedicar este bloque a la política exterior, por la enorme relevancia que tiene para nuestro país la relación con Estados Unidos y por el enorme peso que tiene Estados Unidos en la política internacional. ¿Les parece, Sergio, si empezamos primero a revisar qué ha pasado en la relación con México? Tú ya hacías alusión a la renegociación del TLC, ya nos hablabas de que no queda muy claro cuáles son las líneas y las posiciones estratégicas del gobierno de Estados Unidos en esta renegociación. Es un tema importante, pero hay otros. ¿Qué nos dirías? Mira, con respecto a la renegociación del Tratado de Libre Comercio, yo lo que veo son como tres líneas muy claras en este documento que mencionaba hace un momento. Están los párrafos dedicados a esa agenda nacionalista, aislacionista, etcétera, y de hecho el primer párrafo es algo así, que dice el objetivo de esta negociación es reducir el déficit comercial de Estados Unidos, básicamente con un lenguaje heredado más o menos del siglo XVIII, ¿no? Donde los déficits comerciales eran un problema per se, cosa que digamos, ningún economista hoy en día lo pensaría en esos términos. Luego creo que está la vieja burocracia, los que llevan 20 años en estas instancias en el Poder Ejecutivo de Estados Unidos, que tienen los temas que hay que discutir y que ciertamente ya habíamos empezado a discutir antes en un marco mucho más amplio, que era la negociación del TPP, pero que el Telecán requiere, ¿no? Está la parte laboral, que me parece muy sano que se discutiera, porque ciertamente hay unas disparidades entre el marco legal en Estados Unidos y acá para los trabajadores. En fin, está la parte, digamos, profesional, creo yo, que hay que renegociar. Y luego están, digamos, los temas que, como siempre que Estados Unidos hace política exterior, pues reflejan los intereses de sus propias empresas. Está claramente una línea sobre telecomunicaciones donde dice que el objetivo es lograr un mejor acceso al mercado mexicano, digo, reducir las barreras a la entrada para compañías americanas al sector telecomunicaciones. Eso lo llevan pidiendo las compañías, en particular AT&T, etcétera, las compañías grandes de telecomunicaciones en Estados Unidos. Desde hace tiempo. Llevan pidiéndolo décadas, entonces tampoco me extraña que esté ahí. Entonces están todos estos elementos ahí metidos. Lo que no queda muy claro, y eso lo vamos a ver cuando empiece la negociación, es quién lleva la mano. Una cosa es este documento que refleja los intereses de todos, pero si en el momento en el que empiecen las negociaciones, la postura de Estados Unidos es, bueno, ¿cómo lo hacemos para reducir el déficit? Ahí estamos en un problema. O sea, ahí estamos en un problema porque la única forma realmente de reducir ese déficit es empezar a poner controles cuantitativos, tarifas, etcétera, y entonces, bueno, el Tratado de Libre Comercio va perdiendo todo sentido. Ok. Esa, digamos, que es la parte de la agenda fundamental económica que se centra sobre todo en esta negociación. Otras agendas, migración, Hazel. Mira, creo que tenemos también que ver quién lleva la mano en México y qué es lo que le interesa a México, ¿no? Creo que hasta ahora, aunque es cierto que no sabemos cuál va a ser de todas esas agendas que está dentro de este documento, la que va a ser la más importante para los estadounidenses, para México, sin lugar a dudas, el foco fundamental o el foco central ha sido el Tratado de Libre Comercio, y creo que hoy muchos indicadores nos demuestran que hasta donde vamos es un éxito para México. Okay. ¿Por qué? Porque con este documento que se manda al Congreso se elimina la posibilidad de que el presidente Trump acabe con el Tratado de Libre Comercio de manera personal y unilateral. Por el otro lado, ya se establecen ciertas bases, y por el otro lado quiere decir que de una u otra manera, México y Canadá han logrado que sea institucional lo que vaya a pasar en el tema de comercio. En el tema migratorio, bueno, México ha hablado tanto de la migración de Centroamérica hacia México y a Estados Unidos, como de la migración mexicana, que aparentemente está cerca de la tasa cero ya desde hace varios años, y entonces, digamos, defender en ese sentido o auxiliar, digamos, a defender los derechos humanos de estos migrantes que vienen.
Para Estados Unidos el tema, la discusión en el tema migratorio es detener. No hay más. Esa es la estrategia o la política de este gobierno, y entonces venimos al tema del muro, ¿no? Que sabemos que está cerca de votarse, si se le van a dar los recursos o no se le van a dar al presidente Trump. Creo que ahí otra vez vamos a volver a la política interna. Hay dentro de Estados Unidos muchas agendas que están en contra del muro. La posición de México ha sido: a mí no me interesa el muro, mientras sea en tu territorio tú puedes hacer lo que, y no vamos a hablar del muro en temas de negociación. Entonces, es difícil hablar de otros temas porque para México el tema central ha sido el tratado, ¿no? Ahora, hay otro que creo que es inevitable nada más referir, y te preguntaría, Sergio, si hay algo que decir, que es la agenda de seguridad, porque pues está muy cerca de estas dos agendas, y pues el problema de seguridad que estamos viviendo en México es muy grave y tiene mucho que ver con Estados Unidos. Ya lo hemos dicho y escuchado muchas veces, que si el tráfico de drogas, que si el tráfico de armas, en fin, algunas variables que son de codependencia entre los dos países. ¿Qué hay por ahí? Bueno, yo creo que ahí hay que poner atención justamente al nuevo jefe de la oficina de la Casa Blanca, John Kelly, porque si alguien sabe de estos temas de aquel lado, es precisamente el general Kelly, y supongo que el hecho de que ahora tenga un rol mucho más protagónico en la administración Trump va a volver a poner estos temas. Los temas de seguridad. Los temas de seguridad, sin duda. Sabe mucho del tema, tiene una postura dura al respecto, ¿no? Y eso ¿Qué sería una postura dura, Sergio? Bueno, yo creo que a él le parece que la idea del muro no es tan descabellada, no está mal. El chiste es frenar esos flujos, no importa cómo lo hagamos. Y si en el camino volvemos más peligroso el cruce para los migrantes mexicanos o este tipo de consecuencias que suelen tener este tipo de políticas, a él no creo que le preocupe mucho, ¿no? Para él lo importante es frenar ese flujo, ¿no? A fin de cuentas es un militar que se ha dedicado a estudiar cuáles son los riesgos para la frontera sur de Estados Unidos. Ese ha sido su rol durante ya muchos años. Entonces creo que vamos a tener un interlocutor interesado en estos temas, pero con una postura que no es probablemente la que más nos conviene. Por suerte distraído en muchas cosas más, porque si no... Bueno, eso es toda la administración Trump en prácticamente cualquier tema, ¿no? De hecho, en términos de la relación con México, creo que lo que nos empieza a dar un mejor panorama al que teníamos hace 6 meses es que pues México va siendo un poco menos importante ante sus fracasos en el legislativo, ante la agenda internacional, ante los misiles norcoreanos, etcétera. Con un matiz muy importante que yo haría. Entre los grandes temas de campaña de Donald Trump, si fracasó ya la reforma del sistema de salud, si no le va bien con la reforma fiscal y con todo esto, el Telecam se va quedando solito entre las grandes banderas de campaña. Y eso no nos conviene. Claro, porque ahí sí va a tener que hacer algo para decir que hizo algo en algún frente. Porque va a ser la última oportunidad que tiene. Decía, entre estos temas, Sergio, la política internacional en sentido amplio, y mencionaba ya Norcorea, que a mí me tiene muy preocupado. En fin, ¿qué ves por ahí, Geisel? ¿Qué está pasando en la relación de Estados Unidos con el mundo? Mira, yo creo que es preocupante, digamos, a lo mejor una falta de institucionalidad y más certeza a lo que pasa en la Casa Blanca. Pero creo que si a eso le unes diferentes focos de esa misma inestabilidad en el mundo, Corea del Norte, Siria, Venezuela, Europa, digamos, con Inglaterra y no saber bien cómo se van a unir, entonces casi tenemos mechas que están a punto de encenderse, ¿no? Creo que al presidente Trump le preocupa Corea del Norte. Creo que su relación con China la está llevando más que por el lado económico, casualmente, por el lado de seguridad. Y creo que el tema de Corea del Norte lo está tratando, o sea, está tratando de que China le ayude a contener a Corea del Norte. Creo que ahí va a ser importante qué es lo que va a lograr. Casualmente Rusia va a ser bien importante también para los dos, tanto para Siria como para Corea del Norte. Y están en un juego curioso, diría yo. Este tema de las sanciones económicas es digamos como el Congreso levantando la mano y el presidente de Trump firmando diciendo sí, ya deja de meterte con nosotros, y la respuesta también es una respuesta, digamos, te pido que saques a 755 diplomáticos, que podría parecer muy grave, pero Rusia sabe perfectamente, tiene bien estudiado a Estados Unidos y sabe que a Trump
el servicio diplomático no es precisamente algo que le importe mucho. Entonces, es este pequeño toma y daca, ¿no? Para ver también, medir fuerzas, pero al final de cuentas no es una preocupación, porque Rusia y Estados Unidos tienen comunicación de Kremlin a Casa Blanca, no necesitan, bueno, no es que no necesiten, pero a lo mejor la percepción entre estos dos centros de poder es que no necesitan al cuerpo diplomático. Entonces, creo que aquí lo importante es ver qué está pasando en nosotros, cuál va a ser la reacción de estos otros líderes, digamos, que inestables en el mundo, y ver cuál va a ser la respuesta de Estados Unidos. Creo que Kelly en la Casa Blanca, siendo un experto en seguridad nacional, va a tener estos temas mucho más al frente. Me puedo imaginar las reuniones del Consejo de Seguridad que van a ser mucho más por el lado de seguridad que por el lado económico o por el lado político, ¿no? Y en ese sentido creo que tiene razón Sergio. Esa es una buena noticia para que el tema México, digamos, que quede como ha estado muchos años, ¿eh? O sea, México no ha sido una preocupación para Estados Unidos porque hay muchos otros temas mundiales. Es cierto que va a tener que dar algún resultado de promesa de campaña, y es cierto que el TLC es uno y el muro es otro, ¿no? Yo no sé si sea irrelevante o no, pero sí se los quiero preguntar, así en minuto y medio que nos queda este bloque, la manera en la que se comunica con el mundo Donald Trump, la manera en la que manda mensajes que parecen ocurrencias, pero que agravian a países, que amenazan, ¿qué decir de eso en este mundo inestable en el que Estados Unidos ya no está siendo el referente de estabilidad? Yo creo que en ese contexto que describía muy bien Hazel, uno de las cosas que habría que pedirle a alguien con el poder que tiene el presidente de Estados Unidos es eso que a Barack Obama le criticaron muchas veces, que es prudencia. Y el problema es que es Donald Trump, ¿no? No le podemos pedir prudencia a Donald Trump. Yo creo que un personaje como Kelly va a tratar de controlar estos exabruptos que vienen desde la Casa Blanca, pero justamente el más difícil de controlar es el teléfono celular del presidente de Estados Unidos. No le puede quitar el teléfono, creo yo. Entonces, sí, yo creo que es un riesgo, porque justamente la falta de prudencia que tiene en sus ratos, porque además los peores tweets son o a las 2 de la mañana o a las 6 de la mañana, cuando nadie lo está viendo, ¿no? Literalmente. Yo creo que ese es el gran riesgo, ¿no? Por más que pueda controlar Kelly, pues tiene límites, no puede estar viendo qué tuitea el señor a las 2 de la mañana. Ni Kelly sabe qué se va a encontrar al día siguiente. Y a la hora que despierte, yo creo que despertará con mucho estrés, ¿no? Yo lo haría en su lugar y correr a ver qué está pasando. Pues me parece muy importante porque además es este fenómeno de las nuevas tecnologías que irrumpe de una manera determinante, ya no en la política local, ya no en la comunicación hacia el interior de un partido, una organización, sino en el mundo. Es decir, lo que este señor tuitea se vuelve relevante para todos nosotros y creo que es un dato al que debemos de acostumbrarnos. Pero vamos a un corte y regresamos. Esto es Observatorio Semanal. Quédese con nosotros que nos queda un bloque para seguir analizando ahora sí que lo que sigue en el mundo con Donald Trump a la cabeza de su país. Ya regresamos. Pues ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal. Estamos analizando la política de Estados Unidos, su política interna, su política internacional, su política con México. Ya está con nosotros además en la mesa Itzel. Y voy a empezar preguntándote a ti. Ya después escuchamos a los señores internacionalistas en el punto. Después de todo lo que has escuchado, Itzel, ¿cuál deberías de ser, desde tu punto de vista, la estrategia de política exterior de México de cara a lo que sigue? Habida cuenta de que además aquí va a haber cambio y va a haber un año muy complejo en el 2018, pensemos que la elección sale bien y la nueva o el nuevo presidente, el nuevo gobierno, ¿cuál debería de ser, según tú, sus prioridades en política exterior? Yo creo que dejar de depender tanto de Estados Unidos, porque me he dado cuenta que México da mucho por idealizar a este país, sobre todo en relaciones comerciales, si bien por cercanía geográfica es lo más beneficioso para el país, creo que debería mirar otros horizontes, por ejemplo también comerciar más con países de América Latina, incluso con países de otros continentes que podrían ofrecer mejores cosas. O sea, esta cosa de la diversificación, ¿es posible eso?
de la diversificación de las relaciones, de poner nuestros puntos en otros lados. Digo, desde el punto de vista de la política real, que a mí me suena muy sensato lo que dice Itzel, pero... Fíjate que yo creo en la diversificación, pero creo en una diversificación distinta. Yo creo que la geografía nos ha destinado, no hay más. Estamos junto a uno de los mercados más grandes y más importantes todavía al día de hoy, entonces no podemos ignorar eso. Creo que las economías están integradas a tal grado que sería difícil el momentum que ya llevas ahí, dejarlo de lado. Creo que la diversificación que debemos de tener es hacia dentro de Estados Unidos. Hemos hablado de los 3 poderes, hemos hablado de los poderes locales, y creo que México tiene que voltear a ver eso. Y tenemos una gran ventaja, tenemos 50 consulados en Estados Unidos, o sea, ya tenemos una fuerza diplomática ahí. Entonces, ¿qué creo que tenemos que hacer? Tenemos que estar mucho más cercanos a los gobiernos de los estados, tenemos que estar mucho más cercanos a los líderes sociales de los estados, tenemos que estar mucho más cercanos a nuestras comunidades de mexicanos en Estados Unidos y tener una política bilateral, digamos, de muchos polos. Tenemos que tener mucho mejor relación con diferentes congresistas en lo individual, enseñarles cuál es el valor que se le da a su electorado, a su estado o a su distrito desde México, ¿no? Si tú hablas con un congresista y le dices, oye, congresista, fíjese que México es el destino número 1 de las exportaciones de su estado, el congresista te va a escuchar, ¿no? Creo que eso no quiere decir que dejes de hablar con el gobierno federal y que dejes de hablar con la Casa Blanca, pero empezar a crear, digamos, vínculos. Porque además, y esto lo hemos hablado en otros programas, porque Estados Unidos tiene el sistema, o bueno, tiene la tendencia de la puerta revolvente. Y el que hoy es gobernador de un estado, eventualmente va a llegar a ser o senador o diputado o a lo mejor presidente. El que hoy es legislador local va a llegar al gobierno federal. El que hoy es el presidente de una universidad mañana va a ser senador de su estado. Entonces es importante que empieces a crear esas redes, que empieces a crear esas amistades, digamos, y diversificar tu relación bilateral. A ver, ahí está mirando hacia Estados Unidos con una diversificación que me parece más sumamente interesante. Regreso un punto, a ver, ¿qué esperarías tú de la agenda de política exterior, teniendo Estados Unidos como referente, pero teniendo este panorama mundial con tantos desequilibrios como advertía Hayes en el bloque anterior? Mira, además de lo que dice Hazel, yo apuntaría una cosa. Yo creo que este asunto de diversificar nuestras relaciones comerciales está muy bien como principio y creo que hay que tenerlo en mente, pero es una cosa muy complicada. Nuestro comercio se ha concentrado en Estados Unidos, no del Telecán para acá. Digamos, llevamos más de 100 años que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial y por mucho, y además la distancia es enorme. Mientras tenemos un comercio con Estados Unidos que ronda los $500 mil millones al año más o menos, pues por ejemplo con la economía más grande latinoamericana que es Brasil, pues ronda los 10 mil millones. O sea, la distancia es enorme. ¿Cuántas veces tendríamos que aumentar el comercio con Brasil para poder decir, podemos sustituir parte de lo que comerciamos con Estados Unidos con Brasil? Y con otros países latinoamericanos es todavía menor, ¿no? Entonces no es un asunto sencillo. Yo creo que está bien tenerlo como principio, pensarlo, pero nuestra política comercial tiene que estar pensada en un contexto fatal de que pues, nuestro socio comercial es Estados Unidos y lo que tenemos que ver es qué hacemos con ello. Dejando la parte económica de lado, que fue por donde Itzel le entró, pero si te entendí bien, y me interesa mucho porque es la visión de una joven, digamos, del México de hoy, si te entendí bien, también en el fondo de tu inquietud está una diversificación también por razones de carácter cultural, de carácter de diversificación de vínculos, y me llamó mucho la atención que fuera Latinoamérica el sector del mundo al que ponías tu atención. ¿Por qué, Itzel? Creo que hay una cuestión en los países de América Latina que ellos sí se ven como un bloque, como países que forman una fuerza más grande a comparación de México con Estados Unidos y Canadá. Igual y Estados Unidos y Canadá tienen más relación, pero México siento que está en medio de América del Norte y en Latinoamérica. O sea, que no es ni uno ni otro, no soy de aquí ni soy de allá. Hay ese sentimiento también desde América del Sur de que nos ven más hacia América del Norte. O sea, esa ambivalencia es muy interesante, Hazel. ¿Cómo abordarla? Es decir, ¿qué nos conviene? De dónde somos o en dónde deberíamos de estar? Fíjate que es interesante y yo creo que es un
un elemento que le da valor al país. Sin lugar a dudas, creo que hay países latinoamericanos que nos ven hacia el norte, nos ven cercanos a Estados Unidos, pero si tú preguntas en Estados Unidos y Canadá, nos ven hacia el sur. Es más, muchos nos definen como América Central o América del Sur, no nos reconocen como. No importa, creo que nuestro gran valor está en que somos socios de América del Norte, de un primer mundo, y somos socios de América Central y Sur y de este, digamos, mundo en desarrollo. Y el hecho de que México sepa hablar con unos y hablar con otros, creo que le da un valor único. Y en foros multilaterales, esa experiencia diplomática de México de saber hablar, negociar y utilizar los temas de política exterior para la conveniencia del país hacia América del Norte, pero al mismo tiempo ser un vínculo y estar ligados hacia América Central y América Latina, es importante. Y creo que tenemos que incluso aprovecharnos más de ese papel único que tenemos por ser, si tú quieres, el puente, la bisagra o como lo quieras llamar. Claro, ¿no? ver más que como padecimiento, como una Así oportunidad nuestra ubicación geográfica estratégica. Pero esta reflexión de Hazel, sé que quieres decir algo, Sergio, y te paso la palabra de inmediato, pero solo te coloco un tema más, porque me llevó a mirar también a la frontera sur. Es decir, una frontera que es muy compleja, que tiene enormes desafíos, enormes retos y que también me gustaría imaginar que la próxima persona que sea presidente de este país tenga una política definida hacia la frontera sur y hacia Centroamérica. Te doy la palabra para que digas lo que querías decir y si me ayudas con este tema te lo agradezco. No, mira, yo estoy de acuerdo con lo que dice Hazel. Creo que además no es una novedad. Ese es el lugar que hemos jugado durante muchísimo tiempo. Perdón. Solo que a veces lo jugamos mejor y a veces lo jugamos peor. O sea, la ventaja de ser esta bisagra entre América Latina y Estados Unidos es que hay momentos en los que se complica la relación con Estados Unidos, como se ha complicado los últimos 6 meses, que podríamos aprovechar más nuestra relación con América Latina, ¿no? Cuando en esa primera semana del gobierno de Trump, que todo parecía terrible, muchos gobiernos latinoamericanos levantaron la mano a decir, ¿qué está pasando? Y creo que era una ola que había que aprovechar, decir, hey, te estás peleando no nada más con nosotros, te estás peleando con otros 20 países. Y creo que es una de esas oportunidades que desaprovechamos para aprovechar esa posición que tenemos de bisagra. Yo creo que en ese sentido tenemos que ser muy cuidadosos, tener una política exterior muy sofisticada que nos permita aprovechar esa bisagra y nos permita aprovechar nuestra relación con los países latinoamericanos cuando se complica la relación con Estados Unidos, sea en términos políticos, económicos, lo que sea. Con respecto de la frontera sur, me parece, por ejemplo, muy importante que si Estados Unidos va a insistir en una política de represión de la migración mexicana, pues una de las cartas que tenemos es, bueno, pues si tú vas a cerrar la puerta allá, entonces yo ya no tengo por qué ayudarte a cerrarla en otro lado, que es lo que México ha estado haciendo durante mucho tiempo. En términos de tratar de tener una relación migratoria con Estados Unidos, les hemos tratado de hacer el trabajo sucio en la parte sur, y no veo por qué tendríamos que seguirlo haciendo si Estados Unidos decide seguir con una política mucho más dura contra la migración, como parece que va a ser. Entonces, sobre todo creo que lo tenemos que ver en términos estratégicos y ahí es donde creo que necesitamos una política mucho más sofisticada. Y también desde el punto de vista, me imagino, de la agenda de seguridad hacia el sur, ¿no? Yo creo que ahí hay también un tema que es importantísimo y que hay que atender, pero el problema es que ese ya es tema para otro programa aquí en Observatorio. Los tiempos vuelan y creo que nos han ayudado mucho el día de hoy a entender hacia dónde se está moviendo Estados Unidos en su interior, hacia dónde se está moviendo Estados Unidos en su política exterior. A mí me preocupa muchísimo, la verdad, esta inestabilidad a nivel mundial, que creo que es una de las cosas más importantes, y por eso les preguntaría como una última pregunta, ¿qué prioridad le debería de dar, y empiezo contigo, Itzel, el nuevo gobierno a la política exterior? Es decir, en México tendremos una nueva presidencia en 2018, la política exterior, desde tu punto de vista, ¿qué tan relevante debe de ser en su agenda y qué tan relevante debe de ser en el debate público de cara a las campañas políticas hacia el 2018? Pues tendría que ser súper importante porque prácticamente todos son relaciones internacionales ahora y sobre todo que quien vaya a ser candidato a la presidencia sepa negociar con Estados Unidos a ver qué tal nos va. A ver qué tal nos va. Hazel, papel de la política exterior. Fíjate que yo creo que es un papel muy importante. México en ese sentido creo que vive un buen momento.
Casualmente, mientras en Estados Unidos se está pensando en hacer más chico al Departamento de Estado, deshacerte de ciertas alas del Departamento de Estado o de la burocracia, en México se acaba de anunciar una ampliación, mayores recursos para el servicio diplomático. Creo que es un buen momento. Creo que si algo ha aprendido el gobierno actual en México es que no importa cuántas reformas estructurales hagas hacia adentro y cuántos cambios quieras hacer, no puedes ignorar lo que está pasando hacia afuera. Entonces, muy importante. Sergio, y pensando también en las distintas barajas de candidatos, tienes 40 segundos. No, yo creo que es fundamental, ¿no? Es una de las primeras preguntas que habría que hacerle a cualquier candidato presidencial. ¿Cuál es tu proyecto de política exterior y cómo se vincula con tu proyecto interno, ¿no? ¿Dónde están las conexiones entre lo que estás vendiendo con proyecto interno y cómo se articula con una política exterior? Yo creo que es muy, muy importante. Qué bueno que le estemos dedicando más recursos, pero también hay que articularlo con el resto de las políticas públicas del país. Pues buenísimo, pues muchísimas gracias, yo estoy de acuerdo con ustedes y espero que usted también, y depende mucho de nosotros, que somos los que orientamos de alguna forma hacia dónde debe ir la discusión pública, que nuestras candidatas y candidatos a la presidencia tengan posiciones claras en política exterior. Así que aquí en Observatorio le daremos seguimiento, un seguimiento muy cercano a esa dimensión también de la política internacional, que es política nacional. Nos vemos aquí la próxima semana, como todos los domingos, en TV UNAM, en Observatorio Semanal.